El día que el Chapo descubrió la traición de su propio hijo, su reacción helará tu sangre. Silencio. Un silencio tan denso que podría cortar el aire. En una celda de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, el hombre más buscado del mundo alguna vez. Ahora solo es un número. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Pero esta historia no comienza aquí. No en estas paredes de concreto reforzado. No bajo las luces que nunca se apagan. Esta historia comienza con una llamada telefónica. Una llamada que nunca debió hacerse. Era 2018. El juicio del siglo estaba a punto de explotar en las cortes de Brooklyn, Nueva York. El mundo entero observaba. Periodistas, agentes, gobiernos, todos querían ver caer al hombre que había burlado a la justicia durante décadas. Pero nadie esperaba lo que estaba por venir. Nadie imaginó que la traición más profunda no vendría de un rival, no de un informante, no de un enemigo. Vendría de su propia sangre, de su propio hijo. Los pasillos de la Corte Federal olían a papel viejo y ambición. Afuera, la nieve caía suave sobre las calles de Brooklyn. Adentro, el calor de las miradas era insoportable. El Chapo, sentado en su traje gris, miraba hacia adelante, sin expresión, sin miedo, sin nada que pudiera revelar lo que estaba a punto de desmoronarse dentro de él, porque en ese momento, todavía no lo sabía, todavía confiaba, todavía creía que su imperio, aunque fracturado, seguía unido por algo más fuerte que el dinero o el poder, la familia. Pero la familia, a veces es la primera en clavarte el cuchillo, y cuando lo hace, lo clava donde más duele, en el corazón. Había un hijo del que pocos hablaban. No era Iván, no era Alfredo, no era Ovidio. Era Edgar. Edgar Guzmán López, un nombre que resonaba en las sombras del cártel de Sinaloa, pero que rara vez llegaba a los titulares. Un hombre criado entre dos mundos, el lujo de Los Ángeles y la brutalidad de Culiacán. Alto, delgado, ojos oscuros como su padre, pero con algo diferente en la mirada. Algo que el Chapo nunca vio venir. Ambición disfrazada de lealtad. Edgar había crecido viendo cómo su padre construía un imperio, cómo movía toneladas de cocaína a través de túneles imposibles, cómo sobornaba presidentes y asesinaba enemigos. Pero también había visto algo más. Había visto cómo ese imperio consumía todo, familias, amigos, hijos. Y Edgar no quería ser consumido. Quería ser el que controlara el fuego. En 2017, mientras el Chapo era extraditado a Estados Unidos, Edgar tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a los federales, no con intenciones nobles, no para redimirse, sino para negociar, para construir su propio camino, sobre las cenizas del imperio de su padre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta y me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Manhattan. Oficinas del Departamento de Justicia. Una habitación sin ventanas. Una mesa de metal. 2 sillas. Edgar entró con paso firme, sin miedo, sin temblor en las manos. Frente a él, el fiscal Richard Donoghue. Un hombre conocido por no aceptar medias verdades. Un cazador de grandes presas. Y Edgar Guzmán acababa de convertirse en la presa que ofrecía al cazador algo mejor. Información. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Donoghue, sus ojos azules fijos como cuchillos. Edgar sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa calculada. Quiero inmunidad, quiero protección, y quiero que mi nombre nunca aparezca en los archivos. Donoghue se reclinó en su silla. ¿Y a cambio? ¿Qué me das tú? Edgar sacó un teléfono, lo deslizó sobre la mesa. Todo. Donoghue lo miró con escepticismo. Había visto a muchos hijos de capos intentando salvar su pellejo.
Pero había algo diferente en este. ¿Todo qué? Rutas, contactos, nombres, cuentas bancarias. Túneles que ni siquiera la DEA sabe que existen. El fiscal levantó una ceja. ¿Y por qué traicionarías a tu padre? Edgar no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara por él. Luego, con voz fría como el acero, dijo, «Porque él ya está muerto. Solo que aún no lo sabe». Esa frase quedó flotando en el aire, pesada, definitiva. Donoghue tomó el teléfono, lo revisó. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver lo que contenía. Coordenadas GPS, fotos de cargamentos, conversaciones encriptadas y algo más. Testimonios grabados, conversaciones entre el Chapo y sus lugartenientes, pruebas que lo hundirían para siempre. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Donoghue. Edgar se puso de pie, ajustó su reloj de oro, miró al fiscal directamente a los ojos, porque él confió en mí, y con eso salió de la habitación, dejando atrás la última pieza de lealtad que alguna vez tuvo. Afuera, en las calles heladas de Nueva York, Edgar encendió un cigarro. El humo se elevó lentamente, mezclándose con el vapor de su aliento. No había vuelta atrás. El pacto estaba hecho, y el Chapo ni siquiera lo sospechaba. Brooklyn, Corte Federal, febrero de 2019. El juicio avanzaba como una máquina implacable. Testigo tras testigo, cada uno enterrando a El Chapo más profundo. Pero fue en la tercera semana cuando todo cambió. Un nombre apareció en los documentos presentados por la Fiscalía. Un nombre que no debía estar ahí. Edgar Guzmán López. Los abogados defensores se pusieron de pie inmediatamente. Confusión, pánico apenas disimulado. Su señoría, solicitamos un receso inmediato, dijo uno de ellos con voz tensa. El juez miró por encima de sus lentes. Denegado. Continúe, fiscal Donoghue. Donoghue se puso de pie, en su mano un folder azul. Su señoría, me gustaría presentar la evidencia E-247. Conversaciones telefónicas interceptadas entre el acusado y varios miembros de su organización. Conversaciones que fueron facilitadas por una fuente interna. Los abogados se miraron entre sí. Sabían lo que eso significaba. Alguien había hablado. Alguien cercano. El Chapo, sentado en su silla, frunció el ceño. Por primera vez en semanas, su rostro mostró algo: preocupación. Esa noche, en su celda, le permitieron una llamada. Una sola. Marcó el número de su esposa, Emma Coronel. «Emma, necesito que averigües algo». Su voz era baja, controlada, pero con un filo peligroso. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Su voz temblorosa. «Necesito saber quién habló. Necesito nombres, y necesito que hables con Edgar». Silencio del otro lado. «¿Edgar? ¿Por qué Edgar?». El Chapo cerró los ojos. «Porque su nombre apareció en los documentos. Y quiero saber por qué». Emma tragó saliva. «Está bien, hablaré con él». Pero cuando Emma intentó contactar a Edgar, no hubo respuesta. Llamadas sin contestar. Mensajes sin leer. Como si hubiera desaparecido. 2 días después, Emma recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Él ya sabe», nada más. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sabía qué? Y más importante, ¿qué iba a pasar ahora? No hubo gritos. No hubo explosiones de ira. Solo silencio. El Chapo recibió la confirmación a través de su abogado. Un sobre Manila. Adentro, copias de documentos sellados por la corte, testimonios confidenciales proporcionados por una fuente familiar cercana, coordenadas exactas que solo alguien de absoluta confianza podría conocer, y una firma digital, EGL, Edgar Guzmán López. El abogado observó cómo el Chapo leía el documento. 1 vez, 2 veces, 3, sin decir palabra. Luego, lentamente, el Chapo dobló el papel, lo guardó en su bolsillo, y simplemente dijo, «Está bien». El abogado parpadeó, confundido. «¿Está bien? Señor Guzmán, esto es...». «Está bien», repitió el Chapo, cortante. Pero sus ojos contaban otra historia. No había furia visible, no había lágrimas.
Había algo peor: vacío. El vacío de un hombre que acaba de perder algo que nunca podrá recuperar: la confianza en su propia sangre. Esa noche, en su celda, el Chapo se sentó en el borde de la cama. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. El frío del concreto se filtraba a través de sus huesos. Pensó en Edgar, en el niño que alguna vez fue, en las promesas que le había hecho. Te protegeré siempre, mijo. Nadie te tocará mientras yo viva. Pero no fue el mundo quien lo tocó, fue él mismo. Edgar había elegido la supervivencia sobre la lealtad, el futuro sobre el pasado, y el Chapo no podía hacer nada al respecto. Por primera vez en décadas, Joaquín Guzmán Loera se sintió completamente impotente, no por las cadenas que lo ataban, no por los guardias que lo vigilaban, sino por la traición que nunca vio venir, la que venía de adentro. Los meses siguientes fueron un torbellino. El juicio terminó. El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de apelación, sin esperanza de salir jamás. Pero la historia de Edgar no terminó ahí, porque en el mundo del narcotráfico las traiciones nunca quedan sin respuesta, incluso cuando vienen de un hijo. Edgar desapareció del mapa. Protección de testigos, nueva identidad, nuevo rostro quizás. Pero los rumores comenzaron a circular. En Culiacán, en Los Ángeles, en las calles donde el nombre Guzmán todavía significaba algo, se decía que el Chapo había dado una orden antes de ser encerrado para siempre. Una orden simple, directa. Si me traiciona mi sangre, que mi sangre pague. Nadie sabe si es verdad. Nadie ha visto a Edgar desde entonces. Algunos dicen que vive en Europa, otros que está muerto. Pero lo que sí se sabe es esto: en el mundo del Chapo Guzmán, la lealtad lo es todo. Y cuando la lealtad se rompe, no hay perdón, ni siquiera para un hijo. Emma Coronel, años después, en una entrevista desde prisión, ella misma arrestada por conspiración, fue preguntada sobre Edgar. Su respuesta fue escalofriante. Hay cosas que una madre no puede perdonar. Y hay cosas que un padre nunca olvida, nada más. El periodista insistió: ¿pero está vivo? ¿Sabe usted dónde está? Emma simplemente miró a la cámara y sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso ya no importa. Hoy, en 2025, el Chapo permanece en ADX Florence, Colorado, la prisión más segura de Estados Unidos. 23 horas al día en aislamiento, sin contacto con el exterior, sin visitas, sin nada más que sus pensamientos. Y en esos pensamientos está Edgar, siempre Edgar, el hijo que lo traicionó, el hijo que eligió sobrevivir. ¿Fue cobardía? ¿Fue inteligencia? ¿Fue simplemente inevitable? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es esto: en el mundo del narcotráfico, la familia es tanto tu mayor fortaleza como tu mayor debilidad. Confías en ellos con tu vida, y a veces ellos son quienes te la quitan. El Chapo construyó un imperio sobre la lealtad. Fue destruido por la traición. Y la traición más dolorosa fue la que nunca vio venir, la de su propia sangre. Hay quienes dicen que en las noches frías de Colorado, el Chapo todavía habla solo en su celda, que repite un nombre una y otra vez: Edgar, no con odio, no con ira, sino con algo mucho más oscuro: decepción. Porque al final lo que más duele no es que te traicionen, es que te traicionen a alguien a quien amabas. Y el Chapo amó a su hijo, hasta que ese hijo decidió que su amor no era suficiente. Ahora, mientras el mundo sigue girando, mientras nuevos capos surgen y caen, mientras el narcotráfico continúa su danza macabra, el Chapo permanece inmóvil, encerrado, solo, con sus recuerdos, y con una pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Valió la pena, Edgar? ¿Valió la pena traicionar a tu padre para salvar tu propia piel? Tal vez sí, tal vez no. Pero hay algo seguro: en este mundo de sombras y secretos, nadie escapa de su pasado, ni siquiera los hijos de los más poderosos, porque la sangre siempre deja manchas, y esas manchas nunca se borran.